Buenas, Hola, buenas. buenas, ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Todo bien, ¿Cómo estás? chicos? Muy bien. ¿Se me ve bien todo? Creo que sí. Sí, ¿Estamos grabando ya? sí. Vale. Bueno, pues presentaciones. Ferran, Buenas. Juanjo, Buenos. Álvaro y yo, David. Y Nada, David, sí. fue un placer conocerte y nada, pues decir de Lucas que me pareció, bueno, él es Lucas y me pareció un unicornio porque es la intersección entre recursos humanos e inteligencia artificial. Y entonces nos estuvo contando y tal las necesidades que él percibe que pueden tener las empresas de alumnos de prácticas, combinado con una visión de futuro con inteligencia artificial y cómo se puede aportar valor y multiplicarse uno, y etcétera. Entonces me pareció una visión tan impresionante que le pedí si por favor podía tener un Zoom con nosotros para contarnos más. Sí, por supuesto, aquí estamos. Vale, pues lo primero que yo quisiera es preguntarte sobre ti, o sea, si te puedes presentar, hablarnos un Sí, poquito. claro, claro. Nada, como ya mencionó David, yo soy Lucas Álvarez. Estoy hace 6 años viviendo aquí en Valencia. Y bueno, como ya ha mencionado un poquito él, yo estudié la carrera de Recursos Humanos en la Universidad de Valencia, ya con título y todo. Y nada, yo tenía la ilusión de hacer mi propio emprendimiento mientras tenía mis primeras experiencias laborales. Y una de las cosas que se me habían ocurrido era algo en relación a los becarios, a los practicantes. No se me había ocurrido muy bien cómo, y cuando descubrí la inteligencia artificial decidí ir por ahí. Así que para mí también descubrir el proyecto que ustedes tienen fue también una iluminación. Qué interesante. ¿Y qué te lleva a estudiar recursos humanos? Que me habías contado un poquito de eso. Sí, pues lo curioso es que recursos humanos no era ni mi primera ni mi segunda opción. Yo estaba entre economía o derecho, pero la nota no me daba, me quedaba en la lista de espera. Entonces mi madre, que es la que estudió esa profesión, pues me dijo, ¿has pensado en esta carrera? Y yo dije, no, ¿recuqué? Dije yo, ¿qué es eso? Entonces vimos un poco el plan de estudio, me estuvo comentando, y la carrera me gustó bastante porque era muy polivalente, era muy generalista. Sí, Así que transité la carrera y ya llegados al tercer, cuarto año, sobre todo el cuarto, cuando se elige la especialidad, es cuando dije, me encanta esto. qué bien. Háblanos si puede ser un poquito de la salida cuando uno estudia recursos humanos, porque nosotros tenemos que contactar para preguntar qué contenido poner en nuestro curso para básicamente solucionar el problema que hay de prácticas de alumnos muy jóvenes que tienen que entrar en empresas y queremos crear un curso con un contenido que aumente su valor como Bien. candidatos a prácticas. Entonces, vamos a tener que hablar con mucha gente de recursos humanos. Háblanos un poquito de cuál es la salida después de estudiar para que entendamos el tipo de persona, el tipo de trabajo que hace, cómo podemos contactarles de tal manera que también les podamos aportar un poquito de valor, o sea, no interrumpir su día, sino de alguna forma ser interesantes para ellos. Tal vez, imagínate, si nosotros a su vez contactamos para pedir información, les vamos aportando un informe de la información que vamos consiguiendo para que ellos también obtengan algo a cambio de sumarse a una encuesta o algo. ¿Qué nos puedes contar? A ver, cosas que pueden aportar ustedes. Mirá, yo creo que principalmente tiene que tener, o por lo menos tiene que tener pinceladas de inteligencia artificial, sí o sí, un poco lo que estuvimos hablando cuando nos conocimos. Primero yo vería temas de laboral. La carrera de recursos humanos tiene cosas de derecho laboral, ¿ok? Para la especialidad de ser laboralista, yo tengo tengo amigos y amigas que hicieron esa rama. Yo creo que esa parte se va a ver bastante afectada según cómo vayan a legislar en el impacto de la inteligencia artificial en procesos de selección, en automatización de tareas, incluso en procesos de onboarding o análisis del clima laboral. ¿Okay? Porque ya sabemos que la inteligencia artificial en el sector de la medicina se usa mucho para detectar de manera prematura, yo qué sé, cánceres, tumores, o incluso para hacer un análisis de, digamos, del perfil del paciente, ¿ok? Sí. Claro, para analizar el perfil del paciente dentro del sector de la medicina hay que hacer una serie de análisis que puede ser algo intrusivo para la privacidad de la persona, ¿no? Como un análisis para nivel de prevención de riesgos laborales, un análisis de la condición de la persona para ver si tiene alguna enfermedad que pueda obstruir en su trabajo, pues lo mismo, ¿no? Si esa guía puede tener tendencias a lo mejor de discriminación o sesgos Wow. a la hora de hacer las entrevistas o a la hora de analizar currículum puede estar sesgada. O sea, que dificulte obtener trabajo a gente que pueda tener una salud
no tan buena como otros, o potencialmente. Tenía el ejemplo de la sanidad por dar un ejemplo de lo que me estoy refiriendo. O sea, no es que yo no creo que con la inteligencia artificial vaya a haber problemas de trabajo, sino que lo van a ver para quienes no sepan usarla. Vale. ¿Okay? Te lo voy a llevar a recursos humanos. No es lo mismo utilizar la inteligencia artificial para gestionar 500 currículums de un almacenero, que es un puesto de trabajo más básico, a el de un CEO de una empresa que a lo mejor solamente tenés que analizar 10 currículums, porque no todo el mundo está capacitado o tiene las facultades para ser un CEO de una empresa. Ajá. ¿Ok? Entonces, para mí es cómo se va a usar y cómo las personas pues le sacan partido para ser más rentables, obviamente. Vale. Entonces dices que sería un problema que se, por ejemplo, pudiera estimar la salud futura de un candidato y se le descartara de un proceso. Sí. A ver, esto creo que habría que mezclar lo que ya hay dentro de prevención de riesgos y de la salud a nivel laboral y con lo que puede hacer la IA, ¿ok? Lo que dice en la ley a nivel laboral en este sentido es que la información médica de un examen médico que se haga solamente la puede tener el médico y no, digamos, no puede ser objeto de un prejuicio, ¿ok? Vale. Lo que hace el médico es estudiar a la persona y luego va a la persona que está llevando el proceso de selección y le dice su condición le permite o no trabajar. Entendido. ¿Verde o rojo? ¿Okay? Claro, es una cuestión de privacidad de la persona. Entonces, esto a lo mejor la IA lo puede facilitar mucho más porque no sé muy bien los tiempos que puedan llevar estos exámenes porque imagino que dependerá de la persona y del puesto. Pero esos tiempos de análisis de la salud se pueden reducir muchísimo a minutos o segundos. Puede ser algo instantáneo, pero que esa información la siga teniendo solamente el médico responsable, ¿no? Eso es mantenerlo igual, por ejemplo. Muy interesante. Y a nivel laboral, pues ver cómo va a impactar en la gestión del personal, porque quizá esto es un poco delirio mío, pero he estado leyendo a gente que está más metida en el tema, como el CEO de Nvidia o gente que está más metida en inteligencia artificial, que habla de que más adelante hablaremos de que cuando se va a hacer un censo, ¿no? En la población, vamos a hablar también de una población robot. Entonces yo creo que va a haber una parte que no va a ser estrictamente de recursos humanos, sino de recursos, vamos a llamarlo digitales o recursos no humanos, o sea que vamos a tener que pensar en una ley laboral para la IA, probablemente. Oh, muy interesante. Y a nivel de que nosotros cuando contactemos con expertos para que nos ayuden a definir el contenido de nuestro curso, ¿qué información útil crees que nosotros podríamos compilar para ellos, para ofrecerles? O sea, por ejemplo, si lo planteamos como un estudio y que luego se les dará a todos ellos que nos ayuden en el resultado de nuestro estudio. ¿Qué información útil crees que podríamos compilar para ellos en forma de estudio? ¿Ese estudio qué enfoque tendría? ¿Más dentro de recursos humanos o que...? Mira, nosotros tenemos que tener el resultado de que ellos nos ayuden a tallar aquel contenido de valor para poner en nuestro curso, que es la solución a incrementar el valor de alumnos de prácticas de 16 y 17. O sea, entendemos que muchas empresas siguen queriendo alumnos de 22, 23, pero que si tienen que invertir en formar, prefieren formar a uno de 22, 23 que ya tiene más base que formar a uno de 16. Entonces a los 16, en vez de cogerlos e invertir en ellos, los cogen para cosas más repetitivas y son prácticas que no siempre siguen el espíritu que debería unas prácticas, un intercambio entre productividad y enseñanza. Claro. Es más mano de obra gratuita o barata, en muchos casos no todos, ¿vale? Porque hay que ser justo con muchas cosas que lo hacen muy bien. Entonces, nosotros queremos preguntar a expertos de recursos humanos qué contenidos, por ejemplo, habilidades blandas, nos ha dicho gente, deberíamos de enseñar en nuestro curso para hacer que los candidatos de 16 tuvieran más valor para las empresas y por lo tanto fueran más invertibles, tiempo y esfuerzo en ellos, y entonces facilitáramos que se cogiera a estos alumnos tan jóvenes, porque ahora mismo hay muchísimos alumnos, por cambio de normativa, muchísimos más alumnos que antes, muy jóvenes, y no suficientes empresas para darles buenas prácticas a todos. Entonces, las preguntas que queremos hacer a los profesionales de recursos humanos son: ¿qué crees tú que debe de incluir este temario que respondería a las necesidades de las empresas para incrementar el valor de los becarios, para que fuera más probable que tu empresa o las de otros quisieran coger a estos chavales con 16 y 17? Pero claro, a la vez queremos convertir esto en algo de valor que podamos decir: al final de nuestro estudio te ofreceremos el resultado en forma de PDF estudio para que tú también obtengas algo a cambio. Bien.
A ver, una de las cosas que de hecho es una de las cosas que yo hago y estoy desarrollando que te comenté es el análisis de procesos. Sí, Herramientas como la inteligencia artificial, si queremos aportar valor, todo lo que se incluya con inteligencia artificial hoy en día va a tener un gran valor. Ya tenés ahí una carta muy, muy poderosa. Entonces ahora es una cuestión de saber cómo usarla, de entenderla. Entonces, primero yo aprendería a hacer un análisis de procesos, una auditoría. ¿Ok? Entender los procesos de la empresa y ver cómo poder optimizarlos. Hay una parte de recursos humanos que es así. vale. ¿Ok? Hacer una auditoría, digamos. Por otro lado, yo aprendería mucho también a comunicar. Esto ya es algo más propiamente de la persona, no es una cuestión de IA o algo más técnico. Comunicar, algo tan básico. ¿Ok? ¿Y a qué me refiero con comunicar? Pues entender primero las necesidades de tu empresa, entender las necesidades de la persona, porque hay que saber entender qué lo motiva, ¿no? Porque siempre hablamos de una pirámide de necesidades, ¿no? Hay una serie de cosas que mueve a la gente. Sí. Pero claro, puede haber una persona que en la entrevista te dice, a mí me interesa tener un buen clima laboral porque viene de una empresa con un mal clima laboral y sacrifica un buen salario, pero cuando ya está bien a nivel social te dice, pero creo que a lo mejor el salario se me queda corto, no es lo que yo, no es acorde lo que estoy cobrando, lo que aporto. Claro. O sea, tarde o temprano todo factor suma. Entonces, el hecho de comunicar y entender tanto la necesidad de tu empresa como del trabajador es importante. ¿Por qué? Porque además el tema de comunicar y ese análisis entra en la parte del onboarding y del clima laboral, de retención del talento y de captación también. Sí. Porque no sé si saben lo que es. ¿Sabéis lo que es retención y rotación del talento? Si no, retención es que aguanta. Que si continúa trabajando para ti y rotación. Vos captás al talento, ¿no? ¿Qué sería la captación del talento? Puede ser algo tan simple como una persona que contrataste por una oferta de trabajo en InfoJobs, o porque hiciste una publicación vos como empresa en LinkedIn, por ejemplo, y la gente por tu marca, porque sos, por ejemplo, Google o Apple, dicen, wow, quiero trabajar ahí. Hay un concepto que se lleva desde a nivel de atención al cliente para los empleados, y es lo que se llama la experiencia del empleado. Voy a tratar de hacer una explicación rápida. Esto es como cuando entras a un negocio y te dicen dejanos una reseña, qué te pareció la atención, o incluso en los aeropuertos que hay ahora unas pantallitas con las caritas de más feliz a más enojado. Algo tan simple como eso es la experiencia del cliente. Vos querés saber cómo está el cliente con las instalaciones, con el trato, con el servicio o producto. Pues lo mismo, pero para el cliente, el trabajador. Ajá. ¿Ok? Entonces vos analizás la experiencia del trabajador es desde el momento en el que entabla contacto con la empresa y entra hasta el que sale. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el boca a boca también hace. ¿No? Si una persona se va de tu empresa 2, 3 meses, 1 año, 5 años, 10, 15, 20 años que estuvo tu empresa, la experiencia, buena o mala que haya tenido, te da reputación a vos también como empresa y como, si lo llevamos a la persona que está a la cabeza, como CEO. Claro. ¿Ok? Por eso es importante entender a tu gente y comunicar bien. Vale. Lo que es que hoy tenemos todas las herramientas para poder comunicar y hacer las cosas lo mejor posible y nos cuesta muchas veces comunicar bien. Entiendo. ¿Cómo plasmaríamos comunicar en el contexto de lo que tiene que aprender un chaval de 16 o 17? ¿Qué elementos de la comunicación y en qué sentido debe entender la comunicación? ¿En saber recibirla y entender lo que se le comunica? ¿O en saber también comunicar ellos? ¿Y comunicar qué con 16 años? Las dos cosas. Las dos cosas. Yo creo que es tan importante escuchar como transmitir. O sea, porque... Perdón, sí. Sí, decime. Leer entre líneas. O sea, por ejemplo, cuando a lo mejor se le comunica cosas de una forma que no está acostumbrado. Ejemplo, a lo mejor le dice cosas con mucha claridad y mucha insistencia en su casa. Haz la cama. Ok. Sí, algo tan simple como eso. Claro, entonces a lo mejor en la empresa le hacen una simple sugerencia de, hombre, yo creo que estaría bien probar a hacer las cosas de X manera. Y entre comillas le están diciendo entre líneas, haz X. Sí, mirá, te lo voy a llevar al ejemplo de un cliente que estoy teniendo yo ahora. El proyecto con este cliente empieza porque, sinceramente, caí en el momento adecuado, en el lugar adecuado, y me dijo que una empresa que estuvieron atrás un tiempo, que por fin tuvieron un contrato, le dijo, ¿por qué no desarrollás esto? Estaría bien porque yo en el mercado X lo tengo. Es como diciendo, hacelo o te quedas sin cliente. Tal cual. Entonces, en el mundo empresarial es así. Seguramente cuando te comunican estas cosas de ¿por qué no? Y si te invito a, pues te están diciendo hacelo.
O por lo menos intentalo. Después veremos los resultados. Hay que ver también el contexto, ¿no? Y las circunstancias. Entonces yo creo que es tan importante captar el mensaje como vos transmitir lo que quieras transmitir. Te voy a dar otro ejemplo. Yo escuchaba a un consultor que me gusta mucho que decía, vos podés tener una muy buena idea o un muy buen producto, pero si no sabes venderlo, no te lo va a comprar nadie. Ahora vos podés tener una idea mala o un producto mediocre o simplemente estándar, pero si sabes venderlo, si sabes transmitirlo, te lo van a comprar. Y a nivel de servicio, yo que soy consultor, es eso. Yo tengo que saber entender las necesidades del cliente y saber transmitir esas soluciones. Uh-huh. Entonces, la comunicación a mí me parece que es algo que hoy a lo mejor se infravalora mucho. A mi punto de vista es algo clave. Bueno, entendido. Súper bien. ¿Se te ocurre algún escenario práctico de magnitud de responsabilidad? O sea, magnitud alta de responsabilidad en comunicación que pueda tener un becario de 16-17. O sea, es decir, imagínatelo, lo han contratado para hacer X cosa en X departamento. ¿Qué es la cosa de más magnitud que tú crees que él podría tener que comunicar que si lo hace mal tendría consecuencias graves? Te estoy poniendo a lo mejor en una situación muy extrema. Depende del departamento, claro. Depende del departamento. Pues imagínate que vosotros estáis en SMR, imagina que le ponemos, están montando hardware, están haciendo reparaciones en una app, por ejemplo, y están ayudando a hacer reparación de hardware o incluso diagnóstico en ordenador de por qué está fallando. Y quieren averiguar si es el software, si es algo del Windows, o a lo mejor le falla un módulo de RAM. Entonces hay que hacer una cantidad de diagnóstico. Hay un experto que lo podría hacer él mismo enseguida con una serie de parámetros, un protocolo, pero en vez de eso delega en el estudiante y entiende que a lo mejor en vez de media hora tarda 3 horas, pero oye, es una buena oportunidad de aprendizaje. Entonces, a las 3 horas tiene la expectativa de un informe bien estructurado del chaval para decir lo que ha encontrado hasta ese momento, cómo lo tiene que comunicar el chaval, y la consecuencia más grave es que el profesional lo tiene que hacer desde cero. Tampoco es el fin del mundo, pero oye, si el chaval con sus 3 horas lo comunica bien, pues a lo mejor llega el profesional, le dice, pues entonces, en función de estos síntomas hay que hacer pim pam pum. Resuelto. ¿Cómo lo podría comunicar bien el chaval en esta situación para que fuera lo más eficiente posible? El informe, digamos, dentro de este caso, ¿cómo comunicaría? Dar el feedback de sus 3 horas de investigación al experto, antes de tomar una decisión de ejecución, de reparación. Bien, pues lo primero yo explicaría qué hice y cuál fue mi análisis. Por ejemplo, ¿no? Llevados a este caso concreto. Yo primero explicaría cuál fue mi análisis y por qué hice lo que hice. Porque estamos hablando en este caso de chicos que están experimentando, que están creciendo. ¿Ok? Entonces, ¿qué haría yo? Yo, persona inexperta, que estoy haciendo esto, es una gran oportunidad de aprendizaje, pero no tengo 5 o 10 años de experiencia en haciendo esto. Entonces, en ese informe, o si lo tengo que transmitir de manera verbal, yo diría, vi esto, analicé esto y actué de tal manera para justificar lo que se hizo. ¿Ok? Porque luego si viene ese profesional y vos le decís, hice esto, lo va a mirar y si está bien, de puta madre, pero si está mal te va a decir por qué hiciste esto. Claro. ¿No? Entonces, desde la posición en la que se encuentran ellos, si se encontrasen en una situación así, yo diría, hice esto porque entiendo esto. ¿Ok? O sea, justificaría mis acciones. Entonces, si está bien, de puta madre, lo reforzamos. Si está mal, ya sé lo que tengo que cambiar. O el profesional sabe que te tiene que remarcar. Si es un buen profesional, porque hay muy buenos profesionales que no tienen paciencia y no saben comunicar tampoco. O sea, estamos hablando de la comunicación y todo, pero hay mucha gente que a lo mejor lleva 20 años en la empresa y se impacienta cuando tiene que explicar a alguien o no sabe comunicar bien. A mí me pasó en una ETT como becario, que yo les dije, ¿no? No tengo experiencia, soy becario, que sepan que estoy entrando como junior, sí, no hay ningún problema, y me las tuve que apañar yo solo. Entonces, también depende de quién te toque al lado, ¿no? Maravilloso. Ha salido un TikTok con tu respuesta brutal, ¿vale? Lo vamos a subirlo como son. Mira, yo incluso ahí se me ocurre, ¿vale? Si el chaval sabe que se tiene que comunicar de esa manera, entonces es una forma de enseñarle, antes de hacer cualquier tarea, prepárate el cómo luego la vas a justificar explicando, como tú has dicho, qué hiciste, por qué lo hiciste, cómo lo hiciste y qué dedujiste del tema. Entonces, no solo es haz lo que sea y luego explícalo, sino define lo que vas a hacer en función de cómo lo vas a explicar después, para que todo tenga sentido para la persona que lo va a recibir.
Correcto, aunque también juega un poco la improvisación, creo yo. Entonces, dentro de la comunicación puede estar el practicar, por ejemplo, el exponerse a hacer exposiciones, Vale, exponerse a hablar en público, ¿ok? vale. Yo, así como a lo mejor me ven hablando bien, yo realmente me cuesta mucho ponerme a hablar en persona. Pero bueno, la vida me llevó a situaciones tan tontas como en el colegio, como ahora como consultor, a exponerme y tener que expresarme. Hay veces que me sale mejor, veces que me sale peor, pero es un ejercicio muy bueno porque muchas veces las cosas no salen como esperás o te hacen una pregunta que no te esperabas. Sí. Entonces, a lo mejor vos tenés estructurado en tu cabeza, llevado al caso que me diste vos, bueno, yo hice esto, esto y esto, me pidieron esto, yo le doy el PDF o le doy la explicación de esto. Y te salen con una pregunta o algo que no pensabas. Si no tenés esa habilidad o esa agilidad mental de improvisación, vamos a llamarlo, también es algo que te van a criticar, porque el mundo empresarial es muy dinámico. Sí. O sea, imagínate como empleado, el proyecto de ustedes va como emprendedores, imagínate como emprendedores. ¿Entendés? El emprender implica incertidumbre. Entonces, como empleado también. Porque muchas veces pensamos, yo lo pensé, que el estar sentado en una silla o tener, digamos, tener mi actividad, pim, 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 digamos, los problemas gordos son de otro, yo estoy con mi sueldo tranquilamente y ya está. ¿Y qué Pero tal? claro, ¿Cómo funcionó? ¿Cómo claro, funcionó? pero vos como empleado, tu actividad repercute en los resultados de tu jefe. Entonces puede llevar a algún momento que digan, estás trabajando muy bien, te subimos o te pedimos más cosas, o estás trabajando mal, hay que cambiar cosas. Hay dinamismo incluso en la estabilidad de un puesto de trabajo. Entonces también esa asertividad a la incertidumbre, al dinamismo, al riesgo también tiene que estar. Claro, súper interesante. Bueno, yo te quiero hacer una o dos preguntas más, pero luego quiero Sí, dejar sí. a ellos la oportunidad de que te pregunten lo que ellos quieren. Yo te quiero preguntar un poco sobre lo que estás haciendo ahora, que nos des una oportunidad de plasmar cómo estás uniendo tu experiencia en recursos humanos con tus nuevas habilidades en la inteligencia artificial, porque esto es súper reciente y en el poco tiempo que lleva entiendo que estás haciendo una consultoría con mucha estrategia, donde estás investigando las necesidades de la empresa y Ujú. desarrollando tú la solución con cualquier herramienta de inteligencia artificial que entiendes cómo funciona, que es lo más importante, y luego es cómo aplicarla para esa solución. O Eso sea, es es. la consultoría más pura, es avanzadísimo, porque no te estás especializando en una sola aplicación, con una sola herramienta y luego aplicándolo por igual a todas las empresas, tú estás buscando soluciones boutique a medida para problemas reales que te presentan. Esa es la idea. Me interesa mucho que nos cuentes un poco sobre tu emprendimiento, cómo te puedes ayudar si esto te da visibilidad, qué empresas pueden contactar contigo y sobre todo si sacas alguna enseñanza para los chavales jóvenes que puedan estar viendo este vídeo de tu experiencia actual como emprendedor. Y luego ya ellos Ujú. que te pregunten. Bueno, mirá, vamos por partes. Entonces, en cuanto a lo mío, yo lo que estoy haciendo es aprovechar los conocimientos que he podido tener en la carrera, tanto de auditoría como de gestión de la calidad, e intentar aplicarlo en un análisis de los procesos de las empresas para ver cómo pueden aplicar la inteligencia artificial. ¿Ok? Recursos humanos es mucho más amplio, por ahora lo estoy aplicando de esta manera. Ujú. Entonces, inteligencia artificial no es solamente a lo mejor armar un chatbot o hacer automatizaciones, sino hay que saber cómo y dónde aplicarlo y qué herramientas, porque hoy pensamos en inteligencia artificial y lo primero que se nos viene a la cabeza es ChatGPT, pero entiendo que ustedes están un poquito más metidos en materia y aquellos que nos escuchen que estén un poquito más metidos saben que es un mundo gigantesco que cada semana hay algo nuevo, Sí, cada semana o incluso cada día. Sí. ¿Ok? Entonces, lo que me gusta de esta manera de trabajar que estoy tratando de desarrollar yo es eso, agarrar a una empresa, como es un tema tan nuevo, ser como una especie de mentor o guía para esa empresa de cómo aplicar esta solución. Entonces, a partir de ahí, pues, la primera aporte de valor sería, bueno, ¿lo podemos aplicar o no lo podemos aplicar? ujú, Porque tanto saber si sí como no aporta, porque decís, bueno, entonces no me quemo más la cabeza si no sirve por ahora en mi estructura, ¿no? claro, Pero supongamos que sí, ¿ok? Porque si es un no, bueno, listo, se paga el tiempo de consultoría y ya está. Pero supongamos que sí, que se puede aplicar, perfecto, pues ahí pueden ocurrir varias cosas. Yo te digo que sí y el cómo.
¿O qué herramientas tenés a disposición? Listo, yo ya tengo un equipo que conoce del tema, pero no sabíamos cómo. Listo, ya está, pues entonces no avanzamos más. Pero luego digo, che, no tengo el equipo, no tengo los conocimientos, el tiempo, no me quiero quemar la cabeza. Bueno, pues entonces vemos qué podemos hacer. Automatizaciones, chatbots, formación de la plantilla, que ahí entra otro factor de recursos humanos, la formación. Sí. Que hoy yo creo que a lo mejor se infravalora bastante el tema de la formación dentro de recursos humanos, pero me parece clave sobre todo para las tendencias que tenemos ahora, ¿no? Tan cambiantes, Sí. me parece clave. Y bueno, estas son las que se me ocurren ahora, pero realmente es hacerle ver a la empresa cómo lo puede aplicar, y si aún así no sabe cómo o no tiene los recursos, pues lo hago yo. Esa sería un poco la idea. Muy interesante. O sea, haciéndote escucha activa, entras y haces una consultoría analizando las necesidades de la empresa o los problemas o las áreas de mejora que ellos ya te han definido. Correcto. Primero buscas si es posible aplicar inteligencia artificial para solucionar ese problema a nivel conceptual. Si sí es posible, buscas la herramienta concreta. Si quieren hacerlo ellos internamente, ya has terminado. Si quieren que les hagas una formación para hacerlo ellos internamente, les formas y lo hacen ellos. Si quieren que tú ejecutes la solución para ellos, la ejecutas. Correcto. Tú me explicaste en muchos casos, a veces tienes que conectar varias herramientas. Yo te hablaba de Zapier y tú me hablabas de una herramienta más avanzada. Sí. ¿Nos lo cuentas? ¿El ejemplo ese? Por supuesto. Sí, por supuesto. La herramienta que yo utilizo para hacer automatizaciones, bueno, hay dos, pero la que a mí más me gusta es la que te voy a mencionar ahora, que se llama N8N. ¿Ok? La otra es Make. Bien, entonces, Make se suele utilizar, de hecho hay algunos tutoriales básicos en YouTube sobre cómo funciona. Make es una herramienta que conecta de manera sencilla desde su nube diferentes plataformas para hacer automatizaciones. ¿Ok? ¿Qué pasa? Estas automatizaciones pueden tener o no inteligencia artificial, ¿vale? Depende qué tipo de automatización quieras. ¿Qué pasa? Que Make es un poco limitada porque es un sistema de nodos que están predefinidos para el sistema de su plataforma. Vale. ¿Ok? Y lo lleva una empresa. Entonces, ¿por qué me gusta a mí más N8N? Porque es open source. Vale. Y lo lleva una comunidad. Entonces, por ejemplo, cuando salió DeepSeek, N8N, su comunidad ya había desarrollado nodos un poco extraoficiales para poder implementar DeepSeek en los workflows que se tengan, ¿okay? en los flujos de trabajo de automatizaciones. Entonces, como hay una comunidad de gente detrás, es muy versátil. Muy bien. Además, te permite implementar código de Python, por ejemplo, entonces es todavía más versátil si cabe. Eso sobre todo para perfiles más técnicos. Y de hecho se puede instalar en local. Supongamos que tenés un cliente o ustedes mismos tienen un servidor o un ordenador así que está 24/7 encendido, se instala en local, entonces ya no tenés que pagar la nube de N8N. Utilizar los recursos de tu ordenador, de tu servidor y ya. Y para que lo entiendan ellos, ¿nos puedes dar un ejemplo de qué conectaste con N8N y qué solución ofreciste? Sí, les voy a dar la última que hice, que creo que es la más completa que le pude hacer a este cliente. Es una automatización de facturas, pero claro, ¿qué pasa? Esta persona de logística, que es una sola, recibía facturas de 13 transportistas diferentes. ¿Ok? ¿Cuál era el proceso? Sin entrar en mucho detalle. El proceso era que ella recibía la factura y tenía que ver las tarifas que tenía negociadas con ese transportista para ver que no hubiera ningún desfasaje, y luego cada concepto está asociado a un albarán. Entonces ese concepto se lo tenía que pasar a contabilidad, y la de contabilidad pues contabilizaba, valga la redundancia, esos ítems según una etiqueta que tiene. ¿Ok? Claro, de 13 transportistas diferentes, que a lo mejor pueden haber días que no recibe ninguna factura y hay días que recibe 10, pues es una tarea que fácilmente le podría quitar 1, 2, 3 horas en el peor de los casos. Entonces, con esta automatización, ¿qué hemos hecho? Se recibe la factura, cada cierto tiempo mira el Gmail, en este caso, recibe las facturas y según unas palabras clave que hemos puesto, una nomenclatura, pues lo mira. Y según esa palabra clave se activa una de las ramas de la automatización. ¿Ok? Entonces, procesa el PDF, compara las tarifas y luego agarra Gemini, que es la IA hoy de Google, y mira todos los albaranes dentro del mes desde Holded. ¿Holded? ¿Okay?
Holded es un... Sí, Sí, para perdón, ello. Holded es un programa, vamos a decir que es integral. Dentro de este programa vos podés llevar la contabilidad de tu empresa, el inventario, incluso tiene algunos factores de recursos humanos, desconozco hasta qué punto tiene esa parte cubierta, no sé qué tan profunda de recursos humanos será. Pero bueno, la tiene. Y en fin, es como estos softwares integrales para empresas. ¿Ok? Sí. Y se posiciona eso como un software muy potente, sobre todo para pequeñas y medianas empresas. ¿Ok? Entonces, esta es una pequeña, mediana empresa con la que estoy hablando. Entonces, integramos Holded para que con su API, luego si quieren les explico lo que es una API, toma la información y desde Holded, y Gemini, como tiene un gran espacio de contexto de texto, pues agarra esa información y luego le pasa esas etiquetas a contabilidad. Entonces, si está todo correcto, se remite a contabilidad, y si no, le avisa a la de logística, hay un desfasaje. Tenés que revisar las tarifas. De normal es con tarifas, hay algún desfasaje. Muy bien. Para aclararlo de contexto, a ver, cada inteligencia artificial tiene una cantidad de tokens de información que puede procesar, ¿vale? Entonces, él está usando una inteligencia artificial que permite procesar más información de golpe, ¿vale? Eso Entonces, es. si él intentara hacer esto mismo con, por ejemplo, ChatGPT, pues ChatGPT no podría retener tanta información. Es como lo que os decía en memoria funcional, ¿vale? Lo que puede retener en la cabeza, un número de teléfono, una suma de cabeza o lo que sea, antes de tener que recurrir al papel para apuntarlo. Pues es la cantidad pues, que puede procesar en su memoria funcional. Exacto. Por ejemplo, ChatGPT, hasta hace poco, que sacó sus nuevos modelos 4.1, tenía un límite más o menos, si no recuerdo mal, de unos entre 30.000 y 50.000 tokens, si no recuerdo mal. Gemini tiene modelos de 2 millones de tokens. Para que se hagan una idea, un libro de unas 600, 500 páginas son aproximadamente 500.000 tokens. Claro. Aproximadamente. No, Imagínense el 4 contexto libros que de puede tener Gemini. Bueno, impresionante. Súper interesante lo que haces, sobre todo a mí. Yo no sé si ellos han entendido todo, porque me refiero a nivel de contexto y conocimientos, pero a mí me pareció fascinante cómo estás encontrando solución y estás a la última, básicamente, que es una de las habilidades principales ahora con inteligencia artificial. O sea, es que el profesional sepa comprender la función que ofrece una nueva IA y luego aplicarla a problemas de empresa y luego, Ujú. básicamente, ejecutarla, no solo entenderla. Me parece fascinante, Lucas. Me gustaría, o sea, creo que le quedan menos de 10 minutillos a este Zoom. Me gustaría, si te dejas, que te maten a preguntas. Por favor, encantado. Si las Desde puedo el punto de vista responder todas, de encantado. 17. Puedes pensar a nivel de procesos de nuestra empresa o cualquier alumno de prácticas que va a entrar en una empresa, qué cosas de inteligencia artificial puede aplicar para tener altísimo valor en las prácticas. Entonces, en vez de simplemente llegar a decir, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Vale? ¿Qué podríamos sacar a nivel de recursos humanos e inteligencia artificial para que estos chavales fueran proactivos y aportaran valor? Vale, sí. Yo te quería preguntar, por favor, en relación a lo que digas sobre el contenido, con lo que ha empezado David, en relación al contenido de nuestro curso y tal, no sé qué, si podías decirme un poco, ya que hay que hacer, ¿no?, que los becarios que entran en prácticas en una empresa sepan manejar inteligencia artificial para poder ayudar a la empresa, ¿no?, a aportar valor, pues si crees que los contenidos que deben aportar o los conocimientos tienen que ser más generales, con generales me refiero a que valen para todo tipo de empresas o deben ser más específicos en relación a su familia de ciclo que han estudiado o de carrera que han estudiado. ¿Tú qué piensas si con inteligencia artificial deberían aportar eso, conocimientos generales o más específicos? A ver, si hablamos de la inteligencia artificial, gracias a la inteligencia artificial nosotros podemos ser casi omniscientes. O sea, tenés una duda de algo, vas y se lo preguntás. Podés conocer de todo en segundos. Claro. Entonces, hoy la IA creo que te permite ser generalista. Pero también depende de tus objetivos. Si vos saliste de marketing digital y querés centrarte en eso, pues especificate en tu nicho. Yo personalmente las herramientas que tengo hoy y el enfoque que le quiero dar me permite ser más generalista. Pero también depende del enfoque de cada uno. Pero hoy la IA te permite ser general. Sí, o sea, ¿tú piensas que, por ejemplo, si, no sé, deberíamos enseñar en sí no conocimientos para aprender a hacer no sé qué, lo que sea, sino
cómo saber preguntarle a la IA para adquirir conocimientos y que en base a eso tú entras a una empresa y ves las necesidades que tienen y como sabes usar la inteligencia artificial y sabes preguntarle, sabes aprender de ello, te permite obtener conocimientos en función a lo que pide la empresa. Sí, totalmente. De hecho, sabrán lo que es un prompt. Entiendo que es como la instrucción que le das. Hay toda una profesión detrás de lo que se llama la ingeniería del prompt. Hay gente que se dedica a eso, a buscar los prompts lo más óptimos posibles para obtener la respuesta más exacta posible. Entonces, si aprendes a preguntarle a la IA, vos podés agarrar lo que te dijo la empresa, se lo pasás y le decís, hey, ayúdame a analizar esto, o qué podemos hacer. O sea, yo invito a que la gente se apalanque para sus trabajos en la IA. Wow, o sea que básicamente lo que está diciendo es que enseñemos prompt engineering en el curso para que el chaval pueda aportar valor desde el principio. En una empresa que a lo mejor no está tan digitalizada o no son expertos en la IA, llega el chavalín y dice, explicadme cualquier asunto que tenga la empresa, cualquier cosa que queráis mejorar, que yo sé cómo traducirlo a la IA para producir valor, para entregároslo. Entonces, el prompt engineering es muy importante, la ingeniería del prompt. Es más, vos pensás que a lo mejor cuando uno habla de la ingeniería del prompt lo podemos hablar desde un LLMS como ChatGPT. Pero recordemos que herramientas de imágenes, por ejemplo, bueno, el propio ChatGPT ahora tiene la opción de hacer imágenes, pero vayamos a más especializadas como Crea, Freepik, Leonardo AI, son herramientas que también hacen sus videos y sus imágenes con prompts. Solamente que con la especialidad de una imagen o un video. Entonces, la ingeniería del prompt, yo me he dado cuenta con el paso del tiempo que es clave hoy en día. además, se me ocurre que igual si un chaval hace preguntas, no se lo toman muy en serio, entonces, en plan, vale, buena pregunta, pero a lo mejor la empresa piensa que no es asunto suyo porque darle esa información es arriesgado o el trabajo que requiere explicar esa información no está bien aprovechado en un chaval de 16. Pero si el chaval esa pregunta o esa información la va a traducir como mensajero traductor en un prompt que ChatGPT va a producir información valiosa que a su vez el chaval luego presenta como un informe a la empresa, entonces a la empresa sí que le renta explicarle cosas al chaval porque el chaval hace intermediario. Por supuesto. Entonces esto a lo mejor abre que el chaval aprende mucho más y aparte que la empresa lo valora mucho más porque lo perciben como intermediario tecnológico para producir informes. Y también, ahora que hablas del tema de la trata de información, también creo que es importante conocer sobre la privacidad de los datos que esas herramientas de IA tienen, ¿ok? Porque es curioso porque hoy hablamos de, ¿qué uso le dará la IA a esos datos? Pero a la primera página que entramos le damos que sí a las cookies, ¿no? O en las redes sociales, todos sabemos que nos están manipulando, nos están recogiendo información de nosotros todo el rato, y sin embargo ya lo tenemos interiorizado, pero claro, como es la IA, ojito con lo que hacen con nuestra información. Entonces, bueno, hay que jugar lamentablemente con ese factor, que yo lo veo un poco tonto, pero bueno, hay que jugar con eso. Entonces, otro factor de valor es entender las herramientas, cómo tratan la información que se mueve en esa herramienta. Tú sabes, en el apagón que ocurrió, yo estaba lamentándome de no haber puesto una inteligencia artificial en local alimentada por baterías, porque no sabíamos en el apocalipsis lo que iba a pasar. Y yo decía, madre mía, ojalá tuviera una instalación de llama en local. Yo qué sé, porque yo qué sé, no sabes, si se acaba todo y no hay acceso a internet, no me pilles en una inteligencia artificial en local. Tal cual. Qué friki, ¿no? Pero bueno, es así, o sea, encima queremos pasar a toda la inteligencia artificial, pero hoy un país del primer mundo pues sufrió un apagón nacional. Entonces también están esas cosas, sí. Bueno, no sé cuánto tiempo nos queda. Vamos a mirar un segundo cuánto tiempo nos queda. Si quieren, podemos, digamos, cerrar esta y abrir otra y luego ya juntan... Vale, pues tenemos otra cuenta, me parece, si queda un minuto. Pues casi lanzamos otra, ¿vale? Dale, ningún problema. De lujo. Hasta ahora, Lucas. Vale, hasta ahora.